caso bien interesante que nos tocó ver en el Sótero, que quedamos probablemente con más preguntas que respuestas, pero sí con mucho aprendizaje, así creo que es importante de compartir. Bueno, esto es nuestro hospital, seguramente muchos lo conocen, es uno de los más grandes de Chile, si es que no el más, tiene 700 camas, de adultos son 500, y está calculando que de UPC y agudos, como 300. Así que la verdad es que a veces el seguimiento de los pacientes también se nos hace súper complejo por la cantidad de pacientes que son. Bueno, este caso clínico es una mujer venezolana que llegó el año 2022, a finales del 2022, tiene 60 años, dueña de casa, trabaja además de auxiliar de aseo en una oficina, llegó a Chile el año 2016, o sea, antes de que fuera la gran oleada migratoria y antes de la reforma del 2018 de migración, entonces ella llegó seguramente con visa turista, porque ahí no necesitaba esas visas consulares ya para comenzar el 2018, y después lo ajustó en avión, digamos, una migración relativamente, el proceso migratorio más amigable. Vive en Chile con sus 2 hijas desde hace 6 años, y su yerno, y con 2 nietos, además tiene una hija que vive en Estados Unidos con otro nieto. El padre de sus hijas había fallecido hace muchos años de cáncer, entonces era viuda, había tenido después otra pareja, y esa otra pareja había fallecido de algo que no sabemos. Tabaquismo suspendido, y desde agosto del año 2022 había estado con unas diarreas intermitentes, lo que había hecho sospechar enfermedad de Crohn. De hecho está en tratamiento con mesalazina en un centro externo, desde entonces por esta diarrea y baja de peso persistente, y por algunas úlceras intestinales. Tenía además antecedentes de unos implantes mamarios, las cesáreas, y estaba vacunada para el COVID. Había consultado en primera instancia en el servicio de urgencia del Sótero en el 17 de septiembre por diarrea, baja de peso, y se fue de alta con tratamiento sintomático. Luego el 22, 5 días después, nuevamente por diarrea, alta con tratamiento sintomático. El 30 de octubre, nuevamente, tercera consulta, en esa hospitalización se identificó que estaba con una neumonía atípica, multilobar, una pancitopenia marcada, ahí está ahí no se ve, una pancitopenia marcada, ¿verdad?, con un recuento de neutrófilos 2400, se hizo un panel viral respiratorio negativo, o sea, esto es por inmunofluorescencia en todo caso, y una PCR también negativa de COVID, estaba con tendencia a hipotensión, grave la paciente, y la verdad es que no habían camas disponibles en intermedio. Bueno, ese es el escáner del momento con extensas opacidades bilaterales, y además se veía una pancolitis y una esplenomegalia leve de 13 centímetros, siendo 12 como lo normal. Ahí está un poco la esplenomegalia, y el colon, pucha, que no, ahí, el que está ahí se ve un poco inflamado, ¿ya? Que lata no tener puntero. No había disponibilidad de cama intermedio, así que se trasladó a un intermedio en la clínica de Ensenada. Nunca logramos rescatar ese epicrisis, pero en esa hospitalización se confirmó el VIH, permaneció unas 2 semanas hospitalizada, donde se trató fundamentalmente la neumonía por neumocistis, y fue dada de alta con cotrimoxazol y prednisona y derivada a infectología, donde fue el primer encuentro, digamos, con nosotros como equipo. Entonces, posalta llegó el 17 de noviembre, venía desde septiembre y desde agosto con la diarrea, ¿verdad? Le tocó a Martín Lazo atenderle en la urgencia, y lo único que le llamó la atención que la paciente, así como al ingresar, fue como: doctor, ¿sabes qué? ¿Me puede atender mientras yo estoy acostadita porque me siento un poco mal? Y ya como con eso dijo: ¿sabe que usted vaya a hacer la urgencia? Como que no fue necesario más, inmediatamente la derivó a la urgencia, con diagnóstico de VIH, la neumonía que estaba llevada 2 semanas de tratamiento aproximadamente, una colonoscopia con úlcera en el colon, por lo tanto muy sugerente de un citomegalovirus, y caquexia. Aquí hago la atención, ocupo caquexia, porque ahora estoy como prosi de 10, y síndrome consultivo no existe, caquexia sí, y son algunas formas de que tenemos de poder manejar bien el CID-10, de poder tener mejores datos para mortalidad, para diagnóstico, para identificar nuestros pacientes, que muchas veces los pacientes de VIH además están muy ocultos en el sistema por no poner VIH, ¿ya? Por lo que todos sabemos, por el estigma y discriminación que está asociado. Ya, entonces se derivó inmediatamente al servicio de urgencia para hospitalización. Estaba orientada, bastante hiposintomática, esto es como que me siento un poco mal, pero no, nada como muy específico, igual la diarrea que persistía, tendencia a la hipotensión que revertía
fácilmente con volumen, o sea, aunque igual hipotensa, pancitopenia marcada, la función renal estaba bien, la PCR en 71, muy desnutrida, la albúmina está en 1.8, se hizo un fondo de ojo que descartó la retinitis por citomégalo, por lo demás la oculomotilidad estaba bien y tenía algunas manchas algodonosas bilaterales sugerentes de retinopatía por VIH, ¿ya? Entonces fue un poco eso, al día del ingreso ya está esto hecho. En el escáner se veía que había una disminución de la extensión de las opacidades de la neumonía por neumocística en que había ingresado inicialmente, la colitis había progresado, había aumentado, y además en el vaso se veían múltiples lesiones focales subcentimétricas, o sea, muy pequeñitas, menos de 1 centímetro, hipodensas, sugerentes de microabsceso, ¿ya? Entonces ahí están los microabscesos esplénicos, y el colon, que ya se ve más engrosado que la vez anterior, pero eran muy pequeñas, menos de 1 centímetro, por lo tanto no puncionables. La paciente, por supuesto, se hospitalizó, se hizo una carga viral de citomegalovirus, lo cual estaba muy alta, estaba en 247.000, y se inició el ganciclovir. Aquí un poco un resumen, con eso fue disminuyendo, sí, eso sí, evolucionó con falla renal, después de que la CREA aumentó a 1.4, los CD4 por distintos motivos, se demoró en finalmente llegar el resultado, los CD4 estaban bajo el límite de cuantificación, la carga viral era 1.900.000, el HLA estaba negativo, las coinfecciones, B, C, sífilis, toxo negativos, salió una IgG de Chagas positivo, se tomó un hemomac, que por supuesto en ese momento no teníamos el resultado, un coprocultivo negativo, campylobacter negativo, y los hemocultivos persistentemente negativos durante el resto de la hospitalización, ya que digamos durante diciembre, ya que el resto de mes que estuvo ahí hospitalizada. Esa fue un poco la progresión. Se hizo además un panel ampliado por lo del tema de la diarrea, estaba también negativo por PCR, que se derivó a la Católica. Y bueno, con esto la paciente igual evolucionó subfebril, orientada, con bastante progresión del edema de extremidades inferiores, sobre todo probablemente por la desnutrición, con tendencia igual a la hipotensión, evolucionó favorablemente de la diarrea. Sin embargo, empezó a aparecer progresivamente una celulitis periorbitaria en el codo y en la mama izquierda. ¿Ya? Que fue como, uy, está como una celulitis y como en varias partes. ¿Qué es esto, verdad? Entonces, para el momento ya había completado los 21 días de cotrimoxazol, el ganciclovir, que llevaba 4 semanas, disminuyó un poco, disminuyó bastante la carga viral, empezó con la falla renal y además tenía la pancitopenia, así que se decidió suspender un poco, y iba mejor también desde el punto de vista gastrointestinal. Estaba con Tazonam por el tema de los abscesos, pensando que tal vez por un lado estaba traslocando, y se asoció vancomicina por un lado por esta celulitis y por la sospecha de que también hubiese una endocarditis, en vista de que tenía toda esta celulitis en varios sitios distintos y tenía estos microabscesos, etc. Y se inició terapia antirretroviral con TLD el 30 de noviembre. Entonces estamos los diagnósticos del momento, VIH, pancolitis por citomégalo, enfermedad de Chagas, que sospecha no llegaba la confirmación aún, la insuficiencia renal, la pancitopenia, caquexia y la neumonía tratada, y además teníamos estos microabscesos y la celulitis, como les digo, empezamos a pensar qué es esto, endocarditis infecciosa, tal vez una reactivación de Chagas, buscando que vimos que sí había casos de reactivación que fueran como unos nódulos en piel, que pudiese ser una posibilidad, alguna enfermedad fúngica invasiva, linfoma o alguna cosa de ese tipo. Bueno, en esto estamos, por lo tanto ya empezamos a darle prioridad a la ecografía, ecocardiografía, que por supuesto desde el principio lo estábamos tratando de pedir, pero ya sabemos cómo a veces funcionan las cosas. Una biopsia de piel y un cultivo de piel, biopsia de médula ósea y cultivos, y otro examen más, que no sé si a alguien se le pudiese ocurrir. Esto es como avanzado, y es la única foto que tengo, no tengo un registro como de la evolución, pero esa es la lesión de la piel, del codo y en la mama. Dolía mucho, progresivamente empezó a generar gran dolor, y tenía una respuesta clínica como fluctuante, como que de repente como que estaba como un poquito mejor, y después y era como de bordes mal delimitados, y no quedaba claro si estaba respondiendo bien a la vancomicina, pero llegó un punto que la verdad es que me encontré con el internista, me acuerdo como de pasillo, y me dice, es que está rara, como que no está funcionando esto. Bueno, se hizo por lo de la celulitis periorbitaria además un escáner de cerebro donde se vio
al principio lo informaron como normal, después unos días le hicieron un adendum de que en realidad tenía un edema, porque se vio dirigidamente por la clínica, en el tejido adiposo preorbitario, pre y post septal izquierdo, compromiso predominante del tejido adiposo extraconal, o sea, tenía además compromiso de los músculos perioculares. Fue evaluado, entonces se le hizo una eco mamaria, tenía un aumento de la ecogenicidad, pero no se veían colecciones, lo vio oftalmología, le encontró una tosis y una alteración en la motilidad del ojo, entonces sospechó un compromiso del tercer par, y el ecocardio no había evidencias de vegetaciones con adecuada visualización de las 4 válvulas. Está caquéctica la persona, así que tenía excelentemente. Esa es la resonancia del ojo, como ven está súper inflamado, sobre todo hacia interno. Y también el escáner, donde además se veía una sinusitis crónica esfenoidal izquierda, ¿ya? El pulmón, la verdad es que no se veía gran ya disminución de las opacidades, no se describió nada más, eso una angiotac que se hizo como más adelante, pero la verdad es que había evolucionado bastante bien. Ya corría diciembre, ¿verdad? Y las dificultades de diciembre, y había dificultades y demoras para la biopsia y piel de cultivos, donde un poco se estimó el primer momento que se hizo la sugerencia de hacer una biopsia de piel y cultivos de piel, y después una celulitis. Ya, después también hubo dificultades en la toma del mielograma, también se desestimó como que esperable, un paciente C3, qué sé, y dificultades también en el otro examen solicitado en que no había convenio, etcétera, y que no había cómo hacerlo. Finalmente llegó la confirmación del ISP para Chagas, salió positivo, y esa fue la evolución progresiva de la celulitis periorbitaria. ¿Ya? Para entonces, ya habíamos iniciado en Efurtimox, por una parte sospechando que fuera una reacción del Chagas, y también en fotelicina liposomal pensando que fuera algo más bien fúngico. La carga viral de citomegalo volvió a subir un poco, a 5.000 y tanto, no reiniciamos el ganciclovir, el hemomac resultó negativo, solo rescaté el lunes, recién el lunes pasado que fui al Sotero a rescatar los últimos exámenes de la paciente. La PCR, trypanosoma subcrucis en sangre, salió positiva, el galactomannan en sangre estaba en 6, y el otro examen, que el antiurinario isoplasma, salió positivo, que lo mandamos a hacer a la clínica alemana. Fue realmente súper complejo hacerlo, porque no había convenio, no hay dónde más hacerlo. Finalmente el paciente, la hija de la paciente se fue en la micro, ¿sí? O no sé, en auto o cómo, con la orina. O sea, la verdad es que el traslado de la muestra, no sé si que habrá sido en las condiciones, pero llegó y estaba positivo. Y obviamente, bueno, para entonces igual alcanzó a estar, yo creo que unos 5 días con anfotericina, pero ya vemos también cómo había progresado el asunto. El paciente de evolución súper grave, con shock, falla orgánica. Esto ya era, o sea, el antígeno llegó el 1 de enero. Lo habíamos pedido antes, como el tipo 21, y etcétera. Por ahí también partimos la ANFO. Evolucionó con falla respiratoria, necesidad de intubación orotraqueal, se trasladó a la UCI y finalmente fallece el 3 de enero. Bueno, quedamos ahí, empezamos a buscar los prospectos acerca de la sensibilidad y especificidad de la antígeno uriaria de histoplasma en la alemana, y está sobre todo validado para VIH, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%, tiene algunas limitaciones, por ejemplo, de falsos positivos que pudiese ser con otro hongo, podría ser otro hongo, podría ser criptococosis, o podría ser paracoxidomicosis o arpegirosis, ¿verdad? Pero no tengo más información de momento, se los puedo compartir. Se tomó una biopsia finalmente, el 26 de, o sea, como una semana antes de morir, la biopsia de la mama, que la verdad es que nosotros pedimos dirigidamente buscar amastigotes por los Chagas, o hacer tinciones con Grocot, pero la verdad es que el informe, que también lo saqué el lunes recién, alteraciones mínimas, se sugiere repetir con biopsia más profunda, y no se hicieron, se hicieron tinción de Sil-Nielsen y PAS, pero no hicieron tinción con Grocot, si bien fue sugerido. O sea, no sé si es que había presencia de hongos, no podría saber, tampoco había como granulomas, o no se describían. El cultivo de la biopsia de mama estaba, solo le hicieron vaciloscopía de cultivo Koch, que estaba negativo, y del brazo le hicieron cultivo de hongos, tenía, o sea, IFAS no encontraron, pseudo-IFAS no, cultivo de hongos negativo a los 15 días de lo del brazo.
Y la biopsia que te describe acá es solo de la mama, o sea, como que no se hizo todo de todas partes. ¿Ya? Se hizo de la mama una parte y del brazo la otra. Del mielograma, que finalmente también se hizo el 28 de diciembre, se hizo el 3, también el cultivo salió negativo para hongos, y también la conclusión del mielograma era una hipoplasia medular moderada, severa, con algunos signos de recuperación, pero no había una biopsia y tampoco se hizo como detección de hongos dirigidamente. Y la verdad es que también ahora mirando en retrospectiva ese escáner que se veía súper lindo del 12 de diciembre, igual había unas imágenes de nódulos subpleurales en el escáner. Busqué un poco de bibliografía acerca de otros casos, si es que fuese una histoplasmosis, que no, tampoco estoy segura, de piel, pudiese ser, no sé, al comienzo una cosa como más eritematosa, que después se fue poniendo más necrótica, y con bordes irregulares, un poco placa, ahí también nódulos en la pierna de otros pacientes, solamente como para mostrar un poco la experiencia, y ese es el caso. Eso. Los dejo invitados a la charla del próximo.